En esta ciudad tomaron una cohorte de 1037 sujetos que todos nacidos en el mismo año, hace 38 años, y cuando cumplieron 38 años los evaluaron. Y los evaluaron con este conjunto de marcadores de envejecimiento. Aquí hay algunos conocidos, por ejemplo, desde el punto de vista pulmonar, el volumen respiratorio forzado en un segundo que uno hace de prueba funcional, todos sabemos que más o menos disminuye 30 mililitros cada año, por lo tanto, si a alguien le disminuye 50 mililitros cada año, significa que está envejeciendo aceleradamente desde el punto de vista del pulmón. El largo de los telómeros, también ustedes saben, los telómeros se acortan progresivamente y de acuerdo al largo de al acortamiento de los telómeros se puede calcular más o menos la edad. Bueno, con la suma de todo esto, hicieron este estudio en alrededor de los 900 y tantos sujetos totalmente normales, que no se habían enfermado durante esos 38 años, salvo enfermedades banales. Y dos cosas aprendimos de este estudio. Uno es que, algo que ya sabíamos, pero aquí lo pueden ver muy claramente, que individuos con la misma edad cronológica varían en su edad biológica. Pero lo que enseñó este trabajo, que individuos jóvenes con la misma edad cronológica variaban en su edad biológica. Como ustedes pueden ver aquí, a los 38 años que corresponde a esta línea, había alrededor de un 15% de estos jóvenes que tenían una edad aparente menor de 35 años, a pesar de que tenían la edad cronológica de 38 años, y había un conjunto de sujetos que, asintomáticos, normales, sin ningún problema, cuyo edad biológica era muy por encima de su edad cronológica. Y la segunda cosa que aprendimos de este estudio fue que esto ocurre desde muy temprano. Un cierto grupo de sujetos que tenían este envejecimiento rápido pudieron comparar estos mismos marcadores cuando tenían 26 años y observaron que ya desde los 26 años los sujetos tenían algo que se podría llamar un ritmo de envejecimiento acelerado. Como les digo, es muy importante lo de la edad biológica porque probablemente toda la problemática asociada al envejecimiento, sobre todo si uno piensa en envejecimiento acelerado, va relacionado con la edad biológica y no con la edad cronológica. Como ustedes también seguramente saben, la población mayor de 60 años está incrementando notablemente y diferentes predicciones sugieren que van en el año 2050 va a haber 2.000 millones de sujetos mayores de 60 años. Por cierto, 400 millones de ellos tendrán más de 80 años. Y este crecimiento de edad pues, se va a acompañar con un incremento en enfermedades asociadas al envejecimiento. En el caso de pulmón, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esto es la bronquitis y enfisema asociado a los fumadores, el cáncer pulmonar y la fibrosis pulmonar idiopática, la que hablaremos también más adelante. Una pregunta clave cuando uno quiere estudiar el envejecimiento o enfermedades asociadas al envejecimiento es cómo ese órgano envejece normalmente. ¿Existe o no existe un envejecimiento normal? ¿A qué podemos llamar normal a los 80 años, por ejemplo? Hay pocos estudios y con pocos pacientes, o con pocos sujetos, perdón, no son enfermos. Un conjunto de estudios sugiere que una de las maneras como envejece el pulmón es con este agrandamiento de los espacios alveolares, pérdida de algunos capilares, parecido al enfisema, pero que no es enfisema y que por un tiempo se llamó el enfisema senil y ahora lo llaman algo así como el pulmón senil, una cosa como media enfisematosa, etcétera, con pérdida de elasticidad pulmonar. Un estudio más reciente, pero fíjense ustedes, con 40 sujetos mayores y 16 jóvenes, o sea, nada, hecho en Inglaterra, mostró que los sujetos mayores de 75 años tenían con mucha mayor frecuencia cambios sugestivos de fibrosis y cambios asociados con la vía aérea, con dilatación bronquial, etcétera, etcétera. En base a todo esto, nosotros decidimos montar un programa de estudio
asociado al de biopatología de la fibrosis pulmonar, un programa sobre envejecimiento pulmonar. Este estudio se está haciendo en el INER. Que queremos tener por lo menos 1000 sujetos normales asintomáticos en el estudio, de 20 a más de 80 años. Y en lo que el estudio consiste en que se les hacen una serie de cuestionarios para ver cómo están la calidad de vida, si están expuestos a diferentes cosas, etcétera, etcétera. Una tomografía de alta resolución, pruebas funcionales, y estamos tomando sangre para DNA, para analizar algunos polimorfismos genéticos, marcadores de inmunosenescencia, queremos medir el largo de los telómeros y una serie de biomarcadores séricos. A la fecha llevamos 95, esto empezó este año, llevamos unos 4 o 5 meses, llevamos 95 sujetos en el estudio. Este trabajo es conducido por Ivette Buendía con el apoyo de Jessica Bandera, y más o menos están similares hombres y mujeres. Como ustedes pueden ver, está cargado a las décadas más jóvenes, y ahora estamos buscando fundamentalmente de 70 a más de 90 años, si es posible. Estamos empezando, de tal manera que el estudio está recién ajustándose el diseño. Hemos encontrado cosas muy interesantes. Todos estos sujetos son asintomáticos. Son los papás de los investigadores que se sienten muy bien y que colaboran porque les decimos que gratis le vamos a hacer todas estas cosas y ver cómo está su pulmón. Entonces hemos tenido una población relativamente cautiva, pero que están bien, que hacen su vida normal, y hemos encontrado numerosos problemas en estos sujetos. Por ejemplo, un conjunto de estos individuos normales o asintomáticos, perdón, tienen alteraciones de las vías aéreas como dilatación de los bronquios centrales, bronquiectasias, y una cosa que se llama atrapamiento aéreo, que en realidad lo que implica es el colapso prematuro de la vía aérea periférica. O sea, lo que tienen estos enfermos es un trastorno relativamente estructural, que por cierto Ani lo presentó ahora en la NIH en lo de envejecimiento, como una pérdida de las fibras elásticas que hace que las vías aéreas grandes medio se abran, que eso es la dilatación, y las pequeñas se colapsen cuando uno está botando el aire, se colapsan y por lo tanto queda aire en los pulmones. Estas cositas negras que ustedes ven aquí, eso es lo que se llama atrapamiento aéreo. Y también hemos encontrado cosas que probablemente sean relativamente más graves, como imágenes inflamatorias, opacidades reticulares muy sospechosas de fibrosis, lesiones enfisematosas, y por lo menos 3 casos de sujetos asintomáticos con trazos de fibrosis pulmonar idiopática, que es la más grave, agresiva, letal y maldita de las enfermedades fibrosantes del pulmón. Estos 3 personas vivían felices y todavía lo viven así. Alguna de ellas ya empezó a caer sus pruebas funcionales, o sea, ya empezó a mostrar cierta normalidad, y esto lo descubrimos tempranamente. Entonces, este programa de envejecimiento que estamos siguiendo no solamente es para saber, nos va a permitir saber cómo envejecen los pulmones, sino que además nos va a permitir hacer el diagnóstico temprano de enfermedades crónico-degenerativas que pueden ser graves. ¿Ok? Ahora, no sabemos si así envejecen los pulmones en general, si esto está representando nada más cómo envejecen los pulmones en sujetos que han vivido toda su vida en la Ciudad de México, a 2.500 metros de altura, con altos grados de contaminación. ¿Sí me entiendo? O sea, necesitamos después comparar con jóvenes, comparar con sujetos de otros sitios que están a la altura del mar, etcétera, etcétera. Pero eso estamos haciendo por un lado. La otra cosa es cómo influye el envejecimiento en la fibrosis, en la respuesta fibrosante del pulmón. Para eso necesito decirles primero que fibrosis pulmonar no es una enfermedad. Fibrosis pulmonar es el resultado final de múltiples enfermedades respiratorias. Los sujetos que inhalan partículas inorgánicas, asbesto, sílice, desarrolla fibrosis pulmonar. Los que se exponen a partículas orgánicas, en particular en México, proteínas de aves, pueden desarrollar fibrosis pulmonar. Las enfermedades como la artritis reumatoide, la esclerodermia, muchos de estos pacientes desarrollan fibrosis pulmonar, etcétera, etcétera. Y dentro de todas estas, que son muchísimas en realidad,
hay un conjunto de llamadas neumonías intersticiales idiopáticas, de las cuales la fibrosis pulmonar idiopática es la más frecuente y de hecho la más grave y de hecho la que se asocia al envejecimiento, como le mostraré más adelante. Todas estas se dice que producen fibrosis pulmonar porque reemplazan estos exquisitos tabiques delgaditos interalveolares con los espacios alveolares esperando el aire que están aquí limpios y abiertos por este depósito excesivo de matriz extracelular y la destrucción del órgano. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el efecto del envejecimiento? O sea, ¿es lo mismo desarrollar una enfermedad fibrosante del pulmón a los 20 años que a los 70 años? La respuesta no es lo mismo. El envejecimiento empeora la respuesta fibrosante del pulmón. En ratones, por ejemplo, aquí tienen ratones sometidos expuestos, infectados con herpes virus, y pueden ustedes ver cómo en los jóvenes hay muy pocas lesiones, mientras que en los viejos hay una respuesta fibrosante mucho mayor. Lo mismo cuando se exponen a bleomicina. Ustedes pueden ver aquí un ratón joven expuesto a bleomicina, que es un agente que usamos para producir fibrosis, tiene unas cuantas lesiones, el viejo tiene muchas más lesiones. En resumen, en animales experimentales, donde se ha preguntado específicamente la influencia de la edad sobre la respuesta fibrosante, han demostrado que la fibrosis es más severa en viejos que en jóvenes. En humanos no hay estudios diseñados para eso, pero hay varios hallazgos colaterales que sugieren que la edad es un signo de mal pronóstico para estas enfermedades fibrosantes. Y donde nosotros tenemos mucha experiencia en neumonitis por hipersensibilidad, vemos que si uno biopsia a un paciente de joven, lo único que ve es inflamación. Si uno biopsia a un paciente mayor, además de la inflamación, ya ve fibrosis. O sea, sí hay una respuesta fibrosante mayor con la edad. Pero estas enfermedades pueden ocurrir a cualquier edad. Pueden ocurrir a los 20 años, a los 30, a los 50 años, etc. Lo que pasa es que es peor en las edades avanzadas. Es muy diferente el caso de la fibrosis pulmonar idiopática, que es la más agresiva de estas enfermedades. Que la mayoría de los pacientes muere de 3 a 5 años después del diagnóstico, que es peor que muchos cánceres, por cierto, que no se observa en personas jóvenes y su incidencia y prevalencia aumenta remarcablemente con la edad, como ustedes pueden ver aquí en estas dos gráficas, y además por algo que les voy a mencionar más adelante, el fumar cigarrillos es el factor de riesgo ambiental más importante. Entonces, envejecer y fumar, la suma de esas dos cosas son un factor de riesgo para desarrollar esta fibrosis pulmonar idiopática. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué solo unos pocos individuos que están envejeciendo y fuman desarrollan fibrosis pulmonar idiopática? Muchos individuos que están envejeciendo y fuman desarrollan bronquitis crónica y enfisema, que es lo que se llama EPOC. ¿Okay? Esa es lo que desarrolla la mayoría de los fumadores que están envejeciendo. Aquí unos cuantos desarrollan esta enfermedad que les digo es muy agresiva, y entonces pues la primera cosa que hicimos con Ani fue decir, bueno, ¿no será que estos enfermos tienen algunos mecanismos moleculares asociados con el envejecimiento que son tienen un ritmo exageradamente alto? Estos son los 9 características del envejecimiento. Como ustedes, la mayoría sabe, está la inestabilidad genómica, el acortamiento de los telómeros, alteraciones epigenéticas, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que hicimos fue explorar qué había de estas características del envejecimiento en el caso de la fibrosis pulmonar idiopática. Y nos encontramos que muchas de ellas están estudiadas con pocos casos todavía, sugiriendo que los enfermos con fibrosis pulmonar idiopática, el pulmón envejece más rápido que en el caso de los sujetos control. Por ejemplo, déjenme mostrarles lo del acortamiento de los telómeros. Como ustedes saben, los telómeros son estas terminaciones, estas repeticiones de TT, A, G, G, de nucleótidos que se ponen al final de los cromosomas y que en realidad ejercen un efecto protector de los cromosomas, pero que se van acortando en cada división celular. O sea, los telómeros se acortan con el envejecimiento y es una biomarca de envejecimiento. Mientras más corto tienen los telómeros alguien, significa que está más viejo que alguien que no lo tiene tan corto, ¿verdad? Y en el caso de la fibrosis pulmonar idiopática se ha encontrado
que las células epiteliales en el pulmón tienen un acortamiento significativo de los telómeros en comparación con los pulmones de sujetos normales apareados por edad, lo cual significaría que estos pacientes tienen una capacidad regenerativa reducida. Otra característica del envejecimiento es la senescencia celular. Como ustedes probablemente saben, cuando un tejido va envejeciendo y la célula se ha proliferado numerosas veces, tiene alto riesgo de tener telómeros disfuncionales o algún tipo de daño al DNA. Muchas de estas células se mueren con esto, pero otras adquieren lo que se llama un fenotipo senescente. Este fenotipo senescente se caracteriza por tres cosas peculiares, que son: dejan de dividirse, o sea, se detiene el ciclo celular; se hacen resistentes a morir, o sea, no mueren fácilmente por apoptosis; y además tienen una expresión muy alterada de genes. Esta es una característica del envejecimiento y se ha visto en fibrosis pulmonar idiopática que las células epiteliales muestran signos de senescencia acelerada. Esto que ustedes ven aquí es una tinción con beta-galactosidasa, que es un marcador bioquímico para ver si una célula está senescente o no. Pero no solamente las células están senescentes, los tejidos de estos pacientes parecen más viejos que sujetos apareados por edad. Por ejemplo, la inmunosenescencia, que es la baja de la respuesta inmune, la alteración de la respuesta inmune de los sujetos cuando van envejeciendo, se caracteriza por varias cosas, por eso se infectan más los sujetos mayores, etcétera. Se caracteriza por varias cosas, entre otras por un aumento de esta subpoblación de linfocitos que son CD4 positivas, CD28 negativas. Y como ustedes pueden ver, los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática tienen un incremento significativo de esta subpoblación celular en comparación con sujetos normales de la misma edad. Nosotros hemos mostrado también que los sujetos con fibrosis pulmonar idiopática tienen signos de endocrinosenescencia, en los cuales ustedes pueden ver, por ejemplo, la medición de este precursor hormonal que disminuye normalmente, fisiológicamente con la edad, está mucho más disminuido en los pacientes fibróticos que en los sujetos normales. Otra de las características es la disfunción mitocondrial. Otra es una característica muy frecuente, asociada fuertemente al envejecimiento. Y de hecho, los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática muestran un exceso de radicales libres de oxígeno en el pulmón, etc. Y hay un resultado reciente de una amiga nuestra, Ana Mora, que mostró que las mitocondrias que están teñidas aquí de las células epiteliales de los pacientes con fibrosis son dismórficas y disfuncionales, con una alteración en la actividad del complejo 1 y el complejo 4. Pero aquí viene lo que yo creo que fue el avance que nosotros dimos a este asunto, y es que estas mismas características, estas mismas hallmarks de envejecimiento acelerado se observan en EPOC. Las mismas se observan en EPOC. Y entonces la pregunta crítica que nosotros nos hicimos fue: ¿por qué un fumador o exfumador de 60, 65 años, etcétera, que tiene telómeros acortados, senescencia epitelial, incremento del estrés, etcétera, etcétera, desarrolla fibrosis pulmonar idiopática y no desarrolla EPOC, que es mucho más frecuente, u otra enfermedad asociada al envejecimiento? En otras palabras, nos preguntamos, ¿qué específicamente hace susceptible a un pulmón que está envejeciendo a que desarrolle fibrosis pulmonar idiopática? Y entonces nosotros propusimos esta tríada. Un sujeto, para desarrollar fibrosis pulmonar idiopática, debería estar envejeciendo, debería tener una arquitectura genética peculiar y debería tener una reprogramación epigenética peculiar. Y entonces, pues ya les mostré todo lo que tienen relacionado con el envejecimiento. En relación a la arquitectura genética, en realidad hay varios estudios. Este es el más grande en el cual nosotros participamos. Fíjense ustedes la cantidad de pacientes y de controles con una cohorte de replicación. En este estudio se demostró
que varias variantes genéticas asociadas con la integridad del epitelio se encuentran desreguladas en los pacientes con, no es desregulada el término, se encuentran incrementadas de frecuencia en los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, sugiriendo que tienen una cierta base de variantes genéticas que hace que el epitelio pulmonar sea más lábil a las agresiones, etcétera, como ustedes pueden ver aquí. Entonces, un sujeto que está envejeciendo y que tiene ciertas anormalidades epiteliales por su arquitectura genética, cuando sufre múltiples microagresiones que todos los demás sufrimos, como infecciones virales, humo del tabaco, etcétera, aspiración, microaspiraciones de contenido gástrico, este epitelio es incapaz de responder apropiadamente al daño y sobre todo es incapaz de acomodarse al estrés mecánico de la respiración. Porque ustedes saben que cuando un sujeto inspira, el pulmón se abre de una manera muy importante. Entran 5 litros en un adulto en la inspiración más o menos profunda y entonces cambia, algunas células se estiran, hay una serie de cambios en el pulmón y cuando uno bota al aire también, y entonces la naturaleza ha adaptado a los pulmones para estos cambios morfológicos, pero si un sujeto tiene cierta susceptibilidad genética, probablemente no se va a poder acomodar bien a ese estrés. Pero la idea nuestra era que estas dos solas cosas no bastaban y que probablemente hay una reprogramación genética que afecta al epitelio y a los fibroblastos y que podría ser responsable. Déjenme brevemente hablarles de la epigenética, aunque la mayoría seguramente sabe bien esto. La epigenética se define como los cambios en la expresión de los genes que son independientes de la secuencia del DNA. Y estos cambios ocurren durante la diferenciación en el periodo embrionario, se mantienen estables y son fundamentales para la formación de los órganos. Todas las células, como ustedes saben, tienen toda la información genética, pero un hepatocito es un hepatocito y hace albúmina y lo que hacen los hepatocitos, y un homocito tipo 2 hace surfactante y está en el pulmón esperando que llegue el aire, y las neuronas, que les faltan a nuestros gobernantes, pero los que la tienen, tienen sus funciones específicas. Todas estas células tienen toda la información genética, de hecho podrían hacer todo, pero todos los genes que no tienen que ver con su función específica se silencian en el periodo embrionario. Y ese silenciamiento ocurre por mecanismos epigenéticos. Y hay 3, la metilación del DNA, cuando el DNA se metila, en particular cuando se metila el promotor, el gen se apaga, cuando se desmetila se enciende, modificaciones en las histonas, cuando la cromatina se cierra, los genes no se transcriben, cuando la cromatina se abre, los genes pueden transcribirse, y finalmente están los microRNAs, a los que me voy a referir brevemente más adelante. Les quiero mostrar en 2 o 3 ejemplos lo importante que es la epigenética en la naturaleza, en la vida, etc. Por ejemplo, como ustedes saben muy bien, las flores florean en la primavera y uno dice ya llegó la primavera porque salieron 4 rositas, ¿verdad? Esto está programado genéticamente. O sea, las plantas pueden florear en cualquier época del año porque tienen los genes para florear, pero están apagados durante el invierno y solo se prenden durante la primavera. Y esos cambios de silenciamiento y encendimiento están motivados, ejecutados por mecanismos epigenéticos. Como ustedes también seguramente saben, uno de los 2 cromosomas X de las mujeres se apaga completamente para hacer eso de la compensación por sexo, ¿verdad? Imagínense, se apaga todo un cromosoma. Todo el apagamiento de ese cromosoma X ocurre por mecanismos epigenéticos que los silencian completamente. Una manera de visualizar bien lo que es las diferencias que hace la epigenética sobre el individuo que está genéticamente diseñado de X manera, es
es el ejemplo de los gemelos monocigotos. Estos comparten un genotipo común, o sea, tienen los dos exactamente los mismos genes, los mismos polimorfismos, etcétera, y sin embargo no son iguales, en particular cuando van envejeciendo se hacen diferentes. Y lo que es extraordinario son diferentes en susceptibilidad a enfermedades. Hay un gemelo que desarrolla asma y el otro no, etcétera, etcétera. Y hay datos recientes que sugieren que esto es mediado por mecanismos epigenéticos. Por ejemplo, la metilación de este gen hace que un gemelo no tenga fibrosis y el otro gemelo sí tenga, diabetes, y el otro gemelo sí tenga diabetes. O sea, realmente lo que sabemos ahora es que el fenotipo de un sujeto, el fenotipo normal de un sujeto, depende tanto de su genoma como de su epigenoma, y el epigenoma está muy, ¿cómo decirlo?, asociado, influenciado por factores ambientales. Fumar produce ciertos cambios epigenéticos, la desnutrición produce ciertos cambios epigenéticos, etc. Y lo que sabemos ahora, que determinados genomas con determinadas reprogramaciones epigenéticas pueden llevar a enfermedad. ¿Y qué sabemos de la fibrosis pulmonar idiopática? Para finalizar esto, hay un solo estudio relativamente decentemente hecho con alrededor de 100 pacientes con fibrosis pulmonar idiopática y controles apareados por edad. Y este estudio encontró alrededor de 1.500 genes diferencialmente metilados entre FPI y controles. Y lo interesante es que se encontró varias vías cuando analizaron los genes que se encienden o se apagan con esta hiper o hipometilación, varias vías que son muy profibróticas aparecieron como encendidas, lo cual sugiere que sí hay una cierta reprogramación epigenética que favorece el desarrollo de la fibrosis. El otro que donde se ha estudiado mucho lo de epigenética es lo de microRNAs. Estos microRNAs lo que hacen es inhibir la expresión del mensajero, ya sea porque inhiben, lo reprimen o porque lo degradan. Y en el caso de la fibrosis pulmonar idiopática se han encontrado numerosos microRNAs que están unos aumentados, otros disminuidos, unos afectan al epitelio, otros afectan a los fibroblastos, etcétera. Pero todos los cambios que se han descrito tienen una tendencia profibrótica. O sea, hay algo en la reprogramación epigenética de los sujetos que van a sufrir o que están sufriendo fibrosis pulmonar hepática que empuja hacia la fibrosis. En resumen, para terminar, lo que nosotros hemos propuesto es que un sujeto que está envejeciendo, si tiene una cierta arquitectura genética que facilite la pérdida de la integridad epitelial, con cierta reprogramación genética, estos sujetos van a producir una reacción aberrante del epitelio, la cual va a secretar múltiples estas células epiteliales aberrantemente activadas secretan múltiples mediadores que inducen la migración, proliferación, activación de los fibroblastos, y estos son los que producen la fibrosis. Así es como medio entendemos esto, pero no estamos seguros qué tan correcto es. Por eso que sí creemos en en la idea de modelar de manera tridimensional pequeñas estructuras alveolo-capilares, como lo que propone Matthew en su laboratorio nacional, que nos permita entender mejor lo que está ocurriendo en esta enfermedad. Para finalizar, les quiero mostrar que pues nuestro grupo es un grupo de colaboración, Facultad de Ciencias, INER, Facultad de Ciencias, etcétera, con cosas clínicas, cosas básicas. Llevamos ya muchos años trabajando sobre este tema. Esta es una foto incompleta de miembros que algunos son investigadores, otros son estudiantes. La completa se la va a pasar a Ani cuando termine su presentación. Gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas. No sé si alguien quiere preguntar algo al doctor Selman. Para la presentación en particular. ¿No?
Hasta luego, doctor. Perdón. Gracias. Una pregunta sobre el caso de la EPOC de los campesinos causado por humo, o sea, comparado con los fumadores, ¿qué, se observa algo? Parece mucho, de hecho aquí hay un par de investigadores que trabajan EPOC inducida por la exposición a humo de leña. O de leña. Que es muy frecuente en las personas que cocinan con leña en ambientes cerrados. Se parece mucho a la EPOC inducida por el humo del cigarrillo, pero está bastante menos estudiada. Nivel molecular, aún no se tiene estudios de estas no, cuestiones. no. Gracias. Sí, buenas tardes. Dos preguntas rápido. La primera es, ¿qué tratamientos hay para la fibrosis que mencionaba en la actualidad o que está manejando usted? Y la segunda es, ¿qué otras soluciones le podría ofrecer Matthew y el grupo para la investigación que está haciendo? La primera, si la fibrosis es la idiopática, recién acaban de aparecer 2 medicamentos nuevos que en realidad no tienen un efecto muy grande sobre la enfermedad, nada más como que estabilizan o disminuyen la progresión, pero no la curan. Hasta ahora no hay nada que cure o que mejore sustancialmente la fibrosis pulmonar idiopática. En las fibrosis secundarias a otras enfermedades se usan inmunosupresores, antiinflamatorios muy potentes como corticoides. Sí hay varias maneras de manejarlas, pero tener fibrosis pulmonar es una mala noticia. En general, tener fibrosis pulmonar no tiene un buen pronóstico a largo plazo. ¿Cuál era la segunda, perdón? Y relativo a las soluciones que le podría ofrecer Matthew y su grupo, por ejemplo, en sensores, adquisición de datos, estadísticas. Hay muchas, en realidad, muchas formas que espero que nos pueda ayudar. Necesito primero entender muy bien qué es lo que él hace. Pero entre las cosas que hemos pensado con él y Ani es desarrollar modelos tridimensionales a nivel nano que permitan que un poco que pase el flujo de sangre, como pasan los capilares pulmonares, que haya un alvéolo que dé hacia el aire, pero todo a escala nano, que nosotros le podamos meter cosas como para agredir a los epitelios y ver cómo se comportan. Ese estilo de cosas es lo que se me ocurre ahora. Y la otra es buscar el diseño de sensores de insuficiencia respiratoria, de hipoxemia y cosas así. Gracias. Una última rápida. Sí, una última. Me parece muy interesante eso último que dijo de poder hacer un modelo 3D donde tenga usted sus células, su matriz en 3D y que pueda tener un modelo de estudio mucho más eficiente que un solo cultivo en placa, ¿no? Eso me parece muy bien y creo que eso sería un paso inicial para después poder desarrollar implantes ya in vitro, en modelos in vivos, poder desarrollar bloques tisulares de alvéolos o pulmón y poderlos implantar y van a hacer todo esto. Gracias. Sería ideal. Y parte de eso lo va probablemente a referir Ani ahora en su presentación. Pero yo estoy completamente de acuerdo en eso. Y de hecho se me había olvidado, pero también diseñar en el futuro pulmones para trasplantes sería maravilloso. Bueno. Ahora le damos la palabra a la doctora Ani Pardo para su presentación matriz extracelular en la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Oye? Bueno. En efecto, yo les voy a hablar ahora, voy a continuar un poco con la presentación que hizo Moisés y voy a tratar de enlazar una serie de aspectos que nosotros desarrollamos en el laboratorio con las ideas que Matthew nos ha propuesto. Entonces, voy a hablarles fundamentalmente de matriz extracelular en la fibrosis pulmonar idiopática y esto me choca. Estos mismos marcadores cuando tenían 26 años y observaron
que ya desde los 26 años los sujetos tenían algo que se podría llamar un ritmo de envejecimiento acelerado. Como le digo, es muy importante lo de la edad biológica porque probablemente toda la problemática social de envejecimiento, sobre todo si uno piensa en envejecimiento acelerado, va relacionado con la edad biológica y no con la edad cronológica. Como ustedes también seguramente saben, la población mayor de 60 años se está incrementando notablemente y diferentes predicciones sugieren que en el año 2050 va a haber 2.000 millones de sujetos mayores de 60 años. Por cierto, 400 millones de ellos tendrán más de 80 años. Y este crecimiento de edad pues, va a acompañar con un incremento en enfermedades asociadas al envejecimiento. En el caso de pulmón, la enfermedad pulmonar obstructiva, enfermedades banales. Y dos cosas aprendimos de este estudio. Uno es que, algo que ya sabíamos, pero aquí lo pueden ver muy claramente, que individuos con la misma edad cronológica varían en su edad biológica. Pero lo que enseñó este trabajo, que individuos jóvenes con la misma edad cronológica variaban en su edad biológica. Como ustedes pueden ver aquí, a los 38 años, que corresponde a esta línea, había alrededor de un 15% de estos jóvenes que tenían una edad aparente menor de 35 años, a pesar de que tenían la edad cronológica de 38 años, y había un conjunto de sujetos que, asintomáticos, normales, sin ningún problema, cuyo edad biológica era muy por encima de su edad cronológica. Y la segunda cosa que aprendimos de este estudio fue que esto ocurre desde muy temprano. Un cierto grupo de sujetos que tenían este envejecimiento rápido pudieron comparar ustedes con 40 sujetos mayores y 16 jóvenes, o sea, nada, hecho en Inglaterra, mostró que los sujetos mayores de 75 años tenían con mucha mayor frecuencia cambios sugestivos de fibrosis y cambios asociados con la vía aérea, con dilatación bronquial, etcétera, etcétera. En base a todo esto, nosotros decidimos montar un programa de estudio asociado al de biopatología de la fibrosis pulmonar, un programa sobre envejecimiento pulmonar. Este estudio se está haciendo en el INER. Queremos tener por lo menos 1.000 sujetos normales asintomáticos en el estudio, de 20 a más de 80 años. Y en lo que el estudio consiste en que se les hacen una serie de cuestionarios para ver cómo están la calidad de vida, si están expuestos a diferentes cosas, etcétera, etcétera. En esta ciudad tomaron una cohorte de 1.037 sujetos que todos nacidos en el mismo año, hace 38 años, y cuando cumplieron 38 años los evaluaron. Y los evaluaron con este conjunto de marcadores de envejecimiento. Aquí hay algunos conocidos, por ejemplo, desde el punto de vista pulmonar, el volumen respiratorio forzado en un segundo que uno hace de prueba funcional, todos sabemos que más o menos disminuye 30 mililitros cada año, por lo tanto, si a alguien le disminuye 50 mililitros cada año, significa que está envejeciendo aceleradamente desde el punto de vista del pulmón. El largo de los telómeros, también ustedes saben, los telómeros se acortan progresivamente y de acuerdo al al acortamiento de los telómeros se puede calcular más o menos la edad. Bueno, con la suma de todo esto, hicieron este estudio en alrededor de los 900 y tantos sujetos totalmente normales que no se habían enfermado durante esos 38 años, salvo crónica. Esto es la bronquitis y enfisema asociado a los fumadores, el cáncer pulmonar y la fibrosis pulmonar idiopática, la que hablaremos también más adelante. Una pregunta clave cuando uno quiere estudiar el envejecimiento o enfermedades asociadas al envejecimiento es cómo ese órgano envejece normalmente. ¿Existe o no existe un envejecimiento normal? ¿A qué podemos llamar normal a los 80 años, por ejemplo? Hay pocos estudios y con pocos pacientes, o con pocos sujetos, perdón, no son enfermos. Un conjunto de estudios
sugiere que una de las maneras como envejece el pulmón es con este agrandamiento de los espacios alveolares, pérdida de algunos capilares, parecido al enfisema, pero que no es enfisema y que por un tiempo se llamó el enfisema senil y ahora lo llaman algo así como el pulmón senil, una cosa como media enfisematosa, etcétera, con pérdida de elasticidad pulmonar. Un estudio más reciente, pero fíjense